Bueno, presidente, recorrimos en moto Providencia, vimos lo bueno, lo malo, lo feo, lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado limpiar y viene ahora un proceso de recuperación. Me contaba usted cuando estábamos hablando de temas de agua que viene un proceso de limpieza que ya está acabando y luego el proceso de reconstrucción de las viviendas que en buena medida fue lo que la gente se le acercaba a preguntarle, presidente. Hoy ya llevamos, y usted se dio cuenta, Juan Roberto, lo que encontramos. Primero, yo le contaba a usted que hace 60 días, cuando ocurrieron esos hechos, la destrucción era total. No se podía transitar por las vías, no había energía, se cayeron todos los servicios, el de comunicaciones, no teníamos capacidad de abastecimiento. Hoy tenemos una isla que está limpia en una parte sustancial. Tenemos un proyecto ya de arreglar más de 100 viviendas, vamos por 877 de mejoramiento y vamos por más de 1.300 de construcción totalmente. Se está haciendo reconstrucción de posados, hoy vimos una, vemos la intervención en los distintos barrios, vemos el comercio, estamos aquí en la playa de Manzanillo que la hemos limpiado, la hemos habilitado nuevamente para que la comunidad la pueda disfrutar. Entonces es un proceso amplio, complejo, pero el mensaje es: aquí está la institucionalidad. Y la institucionalidad va a cumplir la misión de hacer de Providencia una divina Providencia. Aprovechamos este tema de Providencia, de reconstrucción, para hablar del otro gran tema de este año, presidente, que es la economía. Y viene un tema donde recuerdo mucho la última entrevista que tuvimos usted y yo hace 6 meses, cuando hablábamos de la eventualidad de una reforma tributaria, usted me dijo: ¿a quién se la cobramos? Hoy, 6 meses después, le devuelvo la pregunta, presidente: ¿a quién se le cobraría una eventual reforma tributaria? Es que, Juan Roberto, primero... Como primer punto, digamos, de tema económico. Primero es muy importante poner esto en el contexto de lo que fue ese encuentro al que usted hace referencia. Hace 6, 7, 8 meses estábamos en medio del proceso quizás inicial de una pandemia, donde nosotros estábamos buscando tener capacidad de endeudamiento rápido, de ejecución rápida, para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia que ha vivido el mundo. Tenemos una realidad, y la realidad es que, claro, se ha aumentado el endeudamiento, se ha aumentado el déficit, y nosotros necesitamos también recomponer una senda de corto, mediano y largo plazo para que las finanzas públicas de la nación estén sanas, estén bien. Nosotros estaremos recibiendo en las próximas semanas un estudio de la Comisión de Expertos que nos va a decir cómo está el sistema de exenciones tributarias en Colombia, cuáles deben irse, cuál debe ser la mejor forma de racionalizarlas. También tenemos que fortalecer la capacidad de fiscalización que la hemos venido haciendo a través de la DIAN. Venimos haciendo un trabajo con la factura electrónica, pero tenemos que buscar cómo, de manera equitativa, eficiente y sobre todo con una gran inversión social en los más necesitados, podemos reconstruir el tejido fiscal de nuestro país. ¿Qué esperamos nosotros? Tener ese informe, tener esa base, y nosotros tenemos que llegar a una combinación donde tengamos la posibilidad de aumentar recaudo, uno, sin atentar ni contra el crecimiento ni contra la generación de empleo, y al mismo tiempo buscando tener una base de gasto social que atienda a los más vulnerables en la reactivación. Sea cual sea la recomendación de esa comisión, si plantean un eventual aumento del IVA o incluso aplicación de IVA producto de la canasta familiar, ¿usted le jala? Juan Roberto, yo no quiero hacer especulaciones. Usted me ha escuchado muchas veces hacer referencia. Yo creo que hoy nosotros hemos logrado algo importante en Colombia. En el año 2020 logramos devolverle el IVA a 1 millón de personas. En el año 2021 se lo vamos a devolver a 2 millones de personas. ¿Y qué es lo que se busca cuando nosotros hablamos de la devolución? No tiene sentido que usted o yo, que tenemos un ingreso que está por encima del promedio de la sociedad colombiana, que a usted y a mí no se nos cobre IVA por ciertos productos. Si nosotros logramos esa equidad, que quienes más tienen lo paguen, y los que menos tienen, o los que no tienen, al contrario, tengan la exención de ese IVA devolviéndoselo. Esa es una discusión que está planteada, que ha estado planteada por décadas en la academia. Yo lo que quiero ahora, con lo que nos entregue este estudio, nosotros definir cuál es la manera que respondemos al criterio de nuestra Constitución, que dice equidad, progresividad y eficiencia. Y hacerlo, por supuesto, en armonía con un proceso de reactivación. Hacer reformas fiscales que no contribuyan al crecimiento no sirven. Hacer reformas fiscales que no contribuyan a tener más recursos para cerrar las brechas tampoco sirven. Yo creo que ese es el balance que hay que buscar. Sí, el problema es que con una economía
tan resentida, con una cantidad de empresas golpeadas, gente sin trabajo. Ahí se ha venido recuperando empleo. Sí, Pero es imagínese más, uno pensar en una es que- tributaria en medio de eso, presidente. es que es O sea, más. ¿ustedes tienen eso en sus cuentas? Es que es más, Juan Roberto, antes de la pandemia, como nosotros cerramos el año 2019, habíamos aumentado el recaudo más de un 10%. Cuando cerramos el 19, nosotros logramos la mayor reducción del déficit fiscal de los últimos 8 años y logramos por primera vez un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Hoy nosotros estamos enfrentando esta situación. Cualquier reforma fiscal que se haga en Colombia, su vigencia, que se haga en el 2021, su vigencia empezaría en el 2022 y sus efectos de recaudo se empezarían a sentir a partir del 2023. Yo podría decir, bueno, eso a mí no me va a tocar porque yo termino gobierno en agosto del año 2022, pero eso no es lo responsable, porque dejar allanado un camino de dificultades fiscales para el futuro no es responsable con la nación. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, garantizar en este momento, es que el estudio que nos entregue la comisión de expertos y el análisis que hagamos dentro del gobierno nos permita a nosotros dos objetivos. Uno, mantener sanas las finanzas y las condiciones fiscales de la nación. Y lo segundo, que nosotros hagamos algo poderoso, agresivo para proteger a los más vulnerables frente a los efectos de la pandemia, y para eso el diseño de esas cuentas fiscales con ese criterio de solidaridad y de equidad es tan importante. Presidente, el tema económico y en el campo político, no vamos a hablar aún de precandidaturas ni de acuerdos políticos, viene un tema complejo local y es el tema de las revocatorias, estos movimientos que hay especialmente en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, no sé si se me escapa alguna, pero para el gobierno nacional, y no lo quiero meter a hablar de política, pero en medio de toda esta situación, ¿cómo ve el gobierno desde la barrera un tema tan complejo y que polariza aún más? Juan Roberto, yo voy a ser muy claro y muy cándido y contundente con lo que le voy a decir. Yo respeto las expresiones de los ciudadanos, uno tiene que ser respetuoso, pero yo quiero decirle lo siguiente: Colombia está en medio, el mundo está en medio de una pandemia. Atender esta emergencia requiere la coordinación del gobierno nacional, gobernadores y alcaldes y por supuesto de toda la sociedad. Este no es momento de revocatorias, este no es momento de polarización, este no es un momento de pugnas políticas. Nosotros tenemos que enfrentar esto todos unidos y que entendamos que la pandemia no se ha ido y que seguirá en el año 2021. Avanzaremos con el proceso de vacunación, pero seguirá en el año 2021. Y lo que necesitamos es la coordinación de todos y no la fractura de nuestra sociedad. Yo soy respetuoso de las expresiones de los ciudadanos, pero yo creo que tenemos que hacer todos un llamado claro a la sensatez en estos momentos. Este es el momento donde todos tenemos que acompañarnos, gobierno nacional, departamentos, alcaldías, consejos, asambleas, congreso, todos para que nuestro país salga adelante. Por eso yo creo que este no es ni época ni momentos para revocatorias. Presidente, ¿hasta cuándo va el programa de prevención y acción? Juan Roberto, déjeme, yo le cuento una cosa anterior a eso. El programa fue diseñado para tener información todos los días en medio de una emergencia sanitaria. Prácticamente no ha pasado un solo programa sin que tengamos o información de una acción de gobierno o de una política o pedagogía sobre una política que tiene un impacto en la ciudadanía. Estamos en medio de una emergencia sanitaria que la detona una condición que ha sido elevada por la Organización Mundial de la Salud, de tener una emergencia sanitaria mundial por cuenta de una pandemia. Nosotros ahora, de cara al proceso de vacunación, necesitamos mantener también esta información. ¿Cuál ha sido mi criterio, como se lo he dicho al equipo de gobierno? Nosotros debemos mantener una comunicación directa y cercana mientras nosotros tengamos una emergencia sanitaria en Colombia, que es una emergencia sanitaria cuyos efectos también son económicos y sociales. Y por eso yo entiendo que para muchas personas quizás sea tedioso ver al presidente todos los días, pero sabe una cosa, Juan Roberto, ha sido un vehículo a través del cual
hemos podido llevar un mensaje de expertos, de epidemiólogos, de infectólogos, de la OMS, de la OPS, de alcaldes, de gobernadores, de gremios, de presidentes de otros países, de cabezas de organismos internacionales y por supuesto de nuestra acción de gobierno. Y esa labor pedagógica, mientras nosotros tengamos esta circunstancia, la debemos seguir llevando. ¿Y qué opina de quienes piensan, la oposición, incluso medios como El País de España, que hizo un análisis de ese programa, que dice que se desvió la atención o se desvió el propósito inicial, que era hablar de la pandemia, Eso no es y se cierto. convirtió en propaganda para el gobierno, eso no que es incluso se cierto. tocan temas que no son de la pandemia? Mire, eso no es cierto. Le voy a decir qué temas se han tocado ahí. El tema de la pandemia, las medidas de salud pública, las medidas económicas para contenerla, las medidas de reactivación y también los escenarios de reactivación en todas las regiones del país. Nosotros no estamos ni buscando propaganda y hay una cosa que a mí me da tranquilidad. Yo no estoy aspirando a ningún cargo, yo no estoy aspirando a la reelección. Colombia no tiene reelección. Yo no estoy buscando esto ni por rating, ni por popularidad, ni por ganar espacio político. Yo estoy haciendo un ejercicio con todo un equipo de gobierno para informar al país en medio de la peor crisis que ha habido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos la peor crisis de salud pública de las últimas décadas. Más de 2 millones de personas han fallecido, más de 100 millones de personas en el mundo han sido contagiadas. Y adicionalmente vemos que la gran mayoría de países del mundo están en recesión. Y fuera de eso tenemos efectos en el empleo. Esta es la crisis más grande y tener una voz clara que lo que busca es entregar la información veraz, escrutable y además abriendo esto una participación de muchísimas personas es la forma correcta. Tanto así que la propia Organización Panamericana de la Salud nos ha reconocido a nosotros por tener esa dinámica y esa disciplina de comunicación. Me queda un tema político. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta? ¿Se va o se queda? Juan Roberto, mire, muchas personas me han preguntado eso en los últimos días. Yo quiero decirle varias cosas. Por un lado, para ir abordando las preguntas que le hacen a uno. ¿Está Colombia preparado para una mujer presidenta? Yo creo que Colombia está preparado para tener una mujer presidenta. La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene las condiciones para aspirar sin lugar a dudas. Tiene las condiciones, el talento y la integridad para hacerlo. La decisión es una decisión de ella. Yo estoy contento que ella me acompañe como vicepresidenta en la gestión de nuestro gobierno, pero esa decisión de si va a aspirar o no a la presidencia es una decisión de ella y como le digo, creo que es una mujer que tiene el talento, la integridad, el conocimiento y el bagaje para que si así lo decide pueda ser una aspiración. Es decir, ahí está el guiño. Ella está, como se lo digo, tiene las condiciones, ella ha aspirado a la presidencia en 2 ocasiones y la decisión es de ella. Pero no le ha manifestado que se va a ir por lo pronto para Yo sé que para aspirar. hay muchos colombianos, que usted lo ve en las redes y lo ve en las regiones, que le piden a ella que lo haga. Yo tengo que ser respetuoso de su fuero interno, del fuero que ella tiene con su familia, porque no es solamente una decisión personal, es una decisión que también involucra a la familia. Y como le digo, si ese es el camino que ella decide emprender, yo creo que ella tiene todas las condiciones para generar una gran conexión con el pueblo colombiano. Presidente, muchas gracias por habernos invitado a este recorrido por varias regiones del país. Muchísimas gracias, Juan Roberto.